tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Lección 4. Las plagas. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras Shalach et Ami, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera únicamente económica. Sin embargo, nosotros los cristianos adventistas conocemos que detrás de todos estos personajes hay más que razones humanas. Están activas las dos fuerzas del universo, el bien y el mal. Y como siempre ocurre y ocurrirá, el bien triunfará sobre el mal. Las batallas venideras del tiempo del fin serán entre el Dios vivo y los dioses egipcios o del mundo. Lo que sí es verdad es que en esa batalla, líderes mundiales y poderosos de toda la tierra, que se consideran dioses, como le ocurrió a Faraón, serán el instrumento de Satanás para accionar sobre la humanidad que reclama a Jesús como suya, para liberarla y llevarla al cielo. Este mismo patrón se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad y del pueblo de Dios, y en cada campo de batalla entre la verdad y el error. Aún, el seno del remanente no será la excepción. Seguramente se levantarán líderes importantes que se opondrán con argumentos lógicos al reclamo de Dios de cambiar el orden social de su remanente y se negarán a dejar salir a los fieles que están convencidos y guiados por líderes santos que reclaman los designios del Omnipotente. Para este tiempo, igual que en el tiempo de Moisés, el Señor no lucha contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses, contra sus posiciones sinceramente erradas, producidas por el laodiceísmo, que lleva al individualismo y la tibieza en los asuntos espirituales, donde cada persona toma una posición personal ante cada doctrina y enseñanza, formándose su propio Dios, así como entre los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. El texto bíblico es explícito al respecto. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Dios envió plagas para ayudar al faraón y a su pueblo a arrepentirse, a liberarlos de su confusión mental y sus errores. Así como hoy están ocurriendo las señales predichas por el mismo Cristo sobre la cercanía de la gran caída de Estados Unidos de Norteamérica como tierra de libertad y la formación de la imagen de la bestia en este país. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente bajo el cumplimiento de las señales, la decisión que tome cada uno usando su libertad de elección resulta definitoria de su destino. El faraón, como todos nosotros, tenía libre albedrío, podía aceptar el llamado de Dios o rechazarlo, y decidió finalmente rechazarlo. Las lecciones que se desprenden de esto son obvias. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto, solo hay dos elecciones posibles, la vida o la muerte. De acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y su pueblo. Las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus posiciones de vida concretadas en la formación de dioses y lejanas a los principios de vida originales dados al ser humano. Estudiemos cómo cada plaga golpeaba al menos a uno de esos dioses.
La primera plaga iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida, así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como proveedor de vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Transformar el agua en sangre fue símbolo de que la vida de la humanidad ahora provenía del derramamiento de sangre que haría un Salvador y que por lo tanto, Hapi, símbolo para el enemigo de la naturaleza sin Cristo, no era capaz de proporcionar y proteger la vida. En la segunda plaga, el Señor evidenciaría la no existencia de Heket, la diosa de las ranas. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Con esto se indicaban los diferentes principios errados que se producían cuando se confiaba en la naturaleza sin Cristo, sin un Salvador. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que solo con reconocer humildemente las necesidades de un Salvador, todas las posiciones demoníacas individuales y corporativas desaparecerán. La tercera plaga es la más brevemente descrita. No es posible saber con certeza qué tipo de insectos intervinieron. Pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. La plaga estaba dirigida contra el principio errado de que la tierra en sí misma es la dadora de vida, concepción que ellos concretaron con el dios Hep, el dios egipcio de la tierra. Del polvo de ella, ecos de la historia bíblica de la creación, Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. Incapaces de duplicar este milagro, pues solo Dios puede crear la vida, los magos declararon: «Dedo de Dios es este». Sin embargo, el faraón se negó a ceder. Wadjet era el dios egipcio de las moscas y los pantanos. A su vez, el dios Hepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de una mosca. Las posiciones o principios falsos que representaban estos dioses fueron derrotados por el Señor para anunciarles que solo hay un Creador y Redentor y un solo día sagrado o solución de la problemática de la vida. Mientras los egipcios sufrían, los hebreos, quienes vivían bajo los correctos principios de la vida, estaban protegidos. De hecho, ninguna otra plaga los afectó. De nuevo, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber al faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra, es decir, que de él venían los axiomas de la vida. Allí, el faraón empezó a negociar. Sin duda, la presión iba en aumento. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofreciera sacrificios, pero solo en la tierra de Egipto. Obviamente, esto era una trampa, ya que sus condiciones no podían ser cumplidas, pues ciertos animales eran considerados sagrados allí. Sacrificarlos habría provocado la violencia de los egipcios contra los hebreos. Además, la propuesta de Faraón no era el plan de Dios para Israel. Mientras tanto, la siguiente plaga cae sobre el ganado. Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con cabeza de vaca. El dios toro, Apis, también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, esas otras deidades principales de donde ellos pensaban que provenía su amor y protección, fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga, para indicarles que el amor y la consecuente protección solo provienen de Dios, quien los brinda por medio de sus principios de vida. En la sexta plaga, se pone de manifiesto la no existencia de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de los principios de vida representados en deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias, e Imhotep, dios de la medicina y la curación, incapaces de proteger ni una sola célula de la vida. Irónicamente,
Ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que eran falsos los atributos de aquellos dioses. Sentir que los ponía más cerca de aceptar al verdadero Dios, creador, sanador y protector, objetivo principal de todas estas plagas. Ahora le toca el granizo, las langostas y la oscuridad. En la Biblia, el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Durante esta plaga, quienes resguardaran sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos, pero ya no por Nut, a quien consideraban la diosa egipcia del cielo, y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra, ni de Osiris, el dios de las cosechas y la fertilidad, sino que se debían resguardar en sus propias casas. El rey de Egipto confiesa ahora que ha pecado, pero más tarde cambia de opinión. Los principios de la tormenta, la guerra y el desorden se llamaba Set. Tanto él como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Shu era el dios de la atmósfera. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Con todas estas manifestaciones de las plagas, se estaba demostrando no que esos dioses no tenían poder, no. Con esto se demostraba que no existían, que solo eran producto de una concepción errada de la vida y sus principios causas-efectos, y que el único Dios real que existe es Jehová de los ejércitos. Jehová no es el más poderoso, es el único Dios que existe y diseñador de los axiomas productores de vida y abundancia. Los siervos del faraón lo instaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse. Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres y los niños son una parte vital e inseparable del culto y de la comunidad de fe. Por último, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tut era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. Quien rechaza los preceptos de Jehová para organizar su vida, caminará en la oscuridad más densa. Esto es tremenda advertencia para nosotros hoy, que nos toca vivir el tiempo del cumplimiento de las profecías. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La didáctica de esta lección no podía ser más espectacular. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibida por la nación, el faraón estaba decidido a luchar y a no cejar en su empeño. Aunque no conocemos sus motivos más profundos, su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. No importaba cuán poderosa fuera la evidencia, ni cuán obvio resultara lo que estaba sucediendo. Incluso sus propios sirvientes declararon: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo. Cuán dramático ejemplo de las palabras: la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Aprendamos de la historia. Al llegar el cumplimiento de los tiempos, escuchemos las amorosas amonestaciones de Cristo para convencernos de doblegar nuestras posiciones personales.